Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren súper bien en esta noche de enero 27. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Hoy quiero hablarles de los fantasmas en las nóminas. Eso es un tipo de fraude y también está relacionado con el abuso organizacional, y quiero que pues hablemos siquiera hoy y el lunes que viene, o de pronto podemos hacer otra cápsula ahora esta semana, para que hablemos de este tipo de fraude de abuso que lamentablemente es bien común y no importa el tipo de organización, si es mediana, si es pequeña, si es grande, si es una multinacional, si es global, pero es un tipo de fraude y abuso organizacional que es bien común, y que a veces no importa si tenemos el proceso terciarizado, si lo estamos haciendo dentro de la organización, pero como es un proceso que demanda a veces de tanto tiempo, es un proceso de mucho detalle. A veces pues nos perdemos como en la dimensión o en ese mar de información, y pues no faltan las personas con ideas y pues aprovechan sus conocimientos, aprovechan las carencias de control o buscan esas carencias de control y pues cometen fraude. Los empleados fantasmas es parte del árbol de fraude, así lo tiene determinado ACFE. Hace parte también digamos, de los problemas que tenemos en la administración de todo lo que es el efectivo. Así que lo van a encontrar también en el árbol de fraude en ACFE. Yo para el contexto latinoamericano lo separé para que pudiéramos tenerlo más, yo pienso que mejor clasificado, porque cuando hablamos de nómina y de fraudes en las nóminas tenemos varios aspectos que vamos a ver más adelante. Los empleados fantasmas también tienen un impacto importante en lo que son las prestaciones sociales y lo que es la seguridad social. Para aquellos, debo hablar en términos generales, no puedo, digamos, enfocarme en una sola terminología, porque pues nos ven personas de diferentes países, pero voy a dar como una explicación a qué me refiero, porque la legislación cambia de país a país. Entonces tenemos lo que llamamos la nómina, el pago a empleados o el payroll, que es cuando nosotros pagamos los salarios, los recargos, cuando las personas, por ejemplo, trabajan domingos o días feriados o festivos, que esos días son un poquito más costosos porque generalmente son días de descanso. A eso entonces hay un paquete, digamos, de beneficios económicos que se le pagan también al trabajador. Entonces están las vacaciones, están unas bonificaciones que son mandatorias en ciertos países, donde se le debe pagar al empleado un salario al año por su tiempo de servicio, por ejemplo. En Colombia lo llamamos cesantías, y hay otra que llamamos también la prima de servicios. Entonces esta regulación, digamos que estos términos cambian, pero en general, para que pues pongamos a todo el mundo en la misma página, son esos beneficios adicionales que se le entregan al empleado y que son pues mandatorios, hacen parte de la regulación laboral de cada país. Y esto generalmente obedece a ciertos días que se elaboran están, digamos, directamente relacionados con el tiempo de servicio y se miden por ciertos días laborados, o a veces son por porcentajes. Entonces son el 50% de un salario, o son 15 días, las vacaciones son 15 días hábiles por un año de servicios, para que vamos como entendiendo un poquito. Y entonces ahí estamos hablando como de esos beneficios laborales, o ese paquete de beneficios laborales. Entonces está el salario, el paquete de esos servicios laborales, de esos beneficios, y adicionalmente están también la seguridad social. Entonces, dentro de la seguridad social están los pagos que se hacen por salud.
o sea, porque pues el empleado paga parte de su póliza de seguro, o sea, su seguro de salud, el empleador hace parte, también paga parte de esa póliza de seguro, también hay una póliza para la pensión o hay un ahorro pensional y bueno, y pues hay unos pagos por riesgos profesionales, pues que también depende del país, son mandatorios. Entonces tenemos, digamos que estos grandes, digámoslo así, como grupos. Entonces el salario con todos los recargos, que si trabaja horas extras, que si trabaja festivos, que si tiene unos recargos especiales, los beneficios laborales que son mandatorios y el pago de la seguridad social, que pues está constituido básicamente por lo que es el seguro de pensión y el seguro de salud y los riesgos profesionales. Entonces, atado a todo esto, pues algo que pase acá en los, digamos que con los salarios, va a impactar de alguna, o debería impactar de alguna manera en lo que es el paquete de beneficios laborales y también pues en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si hablábamos que la ley nos dice, las regulaciones nos dicen, es el 50% del salario, son 15 días laborales, 15 días que se pagan por año laborado, dependiendo del paquete de beneficios que tenga cada país, pues tienen una relación directa. Hay un porcentaje o hay un número de días o hay un número de horas. Entonces, cuando hablamos de fantasmas en la nómina, no necesariamente estamos hablando solamente en los salarios. Muchas veces, cuando hay carencias de control, cuando hay, digamos, empresas que no tienen un sistema, un software que les dé soporte, digamos, en la administración del personal y todavía hay procesos o se hacen muchos reprocesos y todavía hay cosas que se hacen manuales. Muchas veces hay personas con ideas que utilizan, digamos, esas carencias de control para crear personas adicionales en la nómina. Entonces, cuando hablamos de empleados fantasmas, digamos que se pueden crear de la siguiente manera. Se pueden crear personas nuevas dentro de la nómina. Entonces, estamos hablando que son 20 empleados, entonces aparece el empleado número 21. Simplemente si se está haciendo una hojita en una hoja de Excel, pues se esconde una línea, se esconde un renglón y van a aparecer del 1 al 20, se hace el total y generalmente las personas no chequean los totales de 20 empleados. Y muchos de los fraudes que nosotros hemos encontrado es que cuando se trabajan hojas de Excel se ocultan líneas o se ocultan columnas. Se puede crear un empleado nuevo con datos nuevos, se puede crear un empleado nuevo con datos muy parecidos de otro empleado. Entonces yo me llamo Marta Cadavid, mi nombre Marta no tiene H, entonces puede haber otra Marta Cadavid con H. Pueden crearse empleados nuevos, crearse un empleado con dos cuentas bancarias si se hace depósito directo a las cuentas, si no se paga en efectivo, sino que se hace una consignación, un depósito o una transferencia bancaria. Puede haber un empleado con una combinación de diferentes nombres para causar un poquito como de confusión, porque generalmente pues cuando uno se conoce la nómina de una compañía, si estamos hablando de compañías medianas y pequeñas, pues uno ya más o menos sabe de la A a la Z quién está, entonces si yo puedo si yo creo un nombre donde pueda confundir a las personas que revisan la nómina, pues va a ser más fácil porque combino ciertos apellidos y nombres. Cuando usamos distintivos tan especiales como el documento de identidad, la cédula de ciudadanía, el ID, la licencia de conducción, pues entonces puede crearse un personaje en la nómina que tenga ciertos números parecidos o utilizar un documento de identidad de otra persona. Entonces, como estamos hablando de data, a la larga, ¿qué es todo esto?
números de identificación, fechas de nacimiento, direcciones, números de cuentas bancarias, nombres y apellidos, fechas de ingreso. Todo esto, eso es data. ¿Qué es eso? Eso es información. Entonces, un perpetrador que tenga conocimiento de la estructura de la nómina del payroll y que conozca un poquito de la ley laboral, tiene la capacidad suficiente de crear todo un esquema de fraude dentro de ese payroll, de esa nómina. Por eso es bien importante que, independiente del tamaño, siempre se le estén haciendo auditorías exploratorias, yo lo llamo exploratorias, pero auditorías preventivas o chequeos preventivos de cosas que se estén repitiendo, que sean inusuales. Para eso no tiene que inventarse el agua caliente. Excel, con un excelente manejo de pivot tables, con manejo de fórmulas, les puede dar a ustedes esas, ayudarse o soportarse ahí con Excel, de empezar a buscar, a jugar con la data, pero hay que conocerla primero. O sea, cómo está estructurada y cuáles son los datos, y sobre todo pensar si alguien quisiera manipular la información, ¿cómo lo haría? Sin embargo, ahí estamos pensando en fraudes en ese momento, o sea, digamos, cuando ya el perpetrador ha creado algo. Entonces creó a Marta Cadavid, a Marta la escribió con H, y Marta Cadavid tiene una cuenta en el BVA, pero la nueva Marta tiene una cuenta en Davivienda. Y resulta que la nueva Marta no tiene nada que ver con la compañía. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir esa nueva Marta? ¿Cómo vamos a hacer para descubrir esos datos nuevos que fueron incorporados dentro de esa base de datos de la nómina? Adicionalmente, que también podría ser una red flag, es si yo tengo ciertos rubros que son directamente proporcionales a la nómina, por ejemplo, el cálculo de vacaciones, pues yo debería hacer ese cálculo de vacaciones al menos para chequearlo cada vez que yo pago el payroll, cada vez que yo pago la nómina, y tener un porcentaje. Si yo sé que el porcentaje de vacaciones es el 10% cada que yo pago la nómina, pues no debe haber un 11, no puede haber un 12, o no puede haber un 8, debe haber como un comportamiento estable, a no ser pues que haya pasado algo diferente. Entonces, hacer esos cálculos, digamos, a nivel grueso, cuando estoy pagando la nómina, eso me está dando unos indicadores. Si algo cambia, yo debo ir a buscar. Y pues cada mes, yo no esperaría hacerlo anual, yo lo haría cada mes, dependiendo también el tamaño. Para eso están los softwares, para eso está Excel. Cada mes yo haría una conciliación de los empleados versus ese paquete de beneficios que yo tengo y que se está saliendo como de los rangos que yo tengo tolerables, porque igualmente yo tengo que decir, bueno, pues si es una persona que lleva 4 años en la compañía y solamente ha salido de la compañía, ha salido de vacaciones 2 veces, pues tiene 2 periodos de vacaciones acumulados. Entonces, parametrizar como todas esas ayudas que le van a dar a usted una idea si algo diferente está pasando. Igual, ya pasamos digamos, al paquete de la seguridad social, que es una forma maravillosa, también es otro campo, una área maravillosa para cometer fraude, porque puede que yo no necesariamente tenga que estar vinculando a una persona con la seguridad social, pero, perdón, con la nómina, pero sí le puedo pagar seguridad social. Hace muchísimos años en Colombia era muy común encontrar personas que estaban dentro de la seguridad social que no estaban en la nómina. Hoy en día es más difícil porque hay una regulación supremamente estricta y se sanciona a la compañía si este tipo de información, digamos que casi que ni es perfecta. Si esa información no casa, no está haciendo el match, hay unas sanciones pecuniarias bien importantes donde la empresa pues está expuesta a que ese tipo de comportamientos se estén presentando. Vuelvo y repito, en el pasado, cuando los reguladores
no confrontaban realmente los salarios con lo que estaba presentando en el pago de la seguridad social, pues era más fácil. Hoy en día pues se va a complicar más porque se está haciendo el match. Si usted está aquí en la seguridad social, usted me tiene que demostrar en el paquete de beneficios o prestaciones sociales y me tiene que demostrar también en los salarios. Si esas cosas no tienen un balance, a mí págueme la diferencia y hay una multa. Yo no soy una experta en digamos, en la regulación laboral de otros países, pero si de pronto en este momento no se hace ese match, no se confronta esa información, pues ahí hay un gap enorme porque pueden existir procesos donde se esté pagando la seguridad social y la persona no esté en la nómina. Y eso es parte del fraude. ¿Por qué? Porque entonces alguien con ideas decide que va a ingresar a su padre que está muy enfermo y pues ahí la compañía está pagando la seguridad social de esa persona extra. Vuelvo e insisto, hace muchos años era muy particular encontrar las empleadas del servicio doméstico, de los gerentes, los presidentes de las compañías en el pago de la seguridad social, pero no estaban en la nómina. O incluso también pues alguien autorizaba que estuvieran en la nómina y también se le pagara la seguridad social, pero no se le pagaba prestaciones de servicios. Entonces existían una cantidad de, digamos, comportamientos antiéticos que se pueden determinar como abuso, porque eran como conocidos, tolerables, pero sabíamos de antemano que no se podía hacer, que no estaba regulado. Hoy en día va a ser un poquito más difícil. Pero también quiero esta noche contarles que no necesariamente el fraude o los empleados fantasmas o ese fraude en la nómina va a estar reflejado en los números, se va a ver en las hojas de Excel. Hay veces que los mismos empleados cometen fraude a nivel laboral y no nos damos cuenta. Por ejemplo, alguien tiene que trabajar un domingo y no puede. Entonces le dice a su compañero de turno que lo reemplace, no se informa en la compañía y simplemente la persona B va a trabajar, la persona A no pudo ir y cuando a la persona A le pagan el domingo porque se supone que estaba trabajando, pues esa persona A le paga a la persona B. Suena un poquito descabellado, pero eso pasa y pasa en muchas industrias. ¿Por qué? Porque posiblemente no hay un control, porque a veces se confía, o sea, en una compañía donde hay, por ejemplo, 200 almacenes, estar tan seguros que la persona A sí llegó a la compañía cuando realmente llegó la persona B, que era la que estaba planillada para trabajar o la que estaba planillada para descansar. También cuando, por ejemplo, se llega tarde, hay alguien que se acostumbró a llegar tarde, entonces Margarita le dice a Jacinto, haceme el favor, yo te entrego mi identificación, esta por ejemplo, y tú la pasas por el escáner para que todo el mundo sepa que yo estoy aquí, pero yo todavía no he llegado, o yo llego más tarde, o al contrario, para salir más temprano. Entonces, ese tipo de fraudes, ese tipo de abusos no están contemplados, no se ven números. Lo que hay que hacer es empezar como con un seguimiento de ya, por ejemplo, las llegadas más tarde, las llegadas más temprano. O sea, hay que encontrar unos factores comunes, pero es un poquito más complejo. Pero yo pienso que con la ayuda de las cámaras, teniendo como ciertos controles adicionales, dependiendo del tipo de industria, podemos ayudar a detectar esos tipos de abusos. Pero sí, ya son abusos que se dan entre compañeros de trabajo. Si tú vas, yo trabajo el domingo, yo te lo pago en plata, trabaja por mí y así se van arreglando las cosas cuando lo que no sabe la persona que está yendo a trabajar el domingo es que sí, él va a recibir o ella va a recibir el dinero en efectivo, pero el pago de sus prestaciones sociales
o el pago de sus seguros de salud se va a ver afectados. Y a eso le sumamos el manejo de las incapacidades, porque supongamos que esa persona que no tenía por qué estar trabajando se accidenta, o la que tenía que estar trabajando se accidenta en un paseo, en un viaje, cuando se suponía que estaba dentro de la compañía. Entonces, ahí también sopesa ese tema de riesgos profesionales. Entonces hay que tener tener toda la foto completa, todo ese mapa de riesgos que implica la administración de personal. Esos empleados fantasmas no solamente son los que yo me puedo inventar en una nómina y empezar a recibir salarios en una cuenta bancaria adicional, no, sino que también son aquellos empleados que por fuera de las políticas de la organización empiezan a cometer, digamos, a tener actos antiéticos, a cometer actos antiéticos que van a perjudicar a la organización. Una de las formas también de cometer fraude es con las incapacidades. Incapacidades, para las personas que no lo saben, es cuando, por ejemplo, una persona se enferma, entonces la atiende el sistema de salud, un médico que esté en su red, o sea, hay un médico que la tiene que atender, que hace parte de ese sistema de salud, y el médico determina que esa persona debe quedarse X tiempo en casa porque es una enfermedad general. Vamos a hablar, por ejemplo, de una gripe. Entonces son 3, 5 días, dependiendo si es un virus, son 5, 8 días, y pues la persona se debe quedar en casa. Cuando el médico recomienda este tiempo en casa es obviamente para que la persona descanse, se recupere, y pues si hay un riesgo de contagio a los compañeros de trabajo, pues para que no vaya a suceder a contagiar a otras personas, entonces para que se quede en casa descansando. Entonces con este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es, perdón, estoy mirando acá, con este tipo de situaciones hay que manejar muy bien cuál es la incapacidad que se está manejando. Fue un accidente dentro de la compañía, fue algo que pasó por fuera. Muchas veces se trata de manejar las incapacidades para disimular ciertos problemas diferentes, o sea, yo tuve un caso hace muchos años, un caso muy delicado, y fue que la persona no, cuando la persona entra a trabajar, la persona no la afiliaron al sistema de salud y de accidentes o riesgos profesionales. Ese mismo día la persona se accidenta dentro de la compañía y la persona se daña este dedo de la mano derecha, y coincidencialmente dentro de la empresa había una niña que tenía el primer nombre muy parecido. Vamos a hablar de Natalia. Entonces había una niña, la niña nueva se llama Natalia Giraldo, y la otra niña que llevaba en la compañía se llama Natalia Gómez. Alguien tuvo la maravillosa idea de coger los papeles, los documentos de identidad de Natalia Gómez y llevarlos a la clínica donde estaba Natalia Giraldo para que la atendieran, y no la atendieron como Natalia Giraldo, sino como Natalia Gómez, y resultó que a la niña la tuvieron que operar 2 veces, después la muchachita estuvo buscando pensión, pero con todos los documentos de Natalia Gómez, no con los documentos originales de ellos. Cuando yo llego a esta compañía, como revisora fiscal, eso fue ya hace muchísimo tiempo, me encuentro con este problema y otras irregularidades, y pues caigo en cuenta que pues había cierto manejo en la nómina donde se estaban ocultando este tipo de cosas, y pues obviamente me tocó renunciar. Pero es un fraude grande porque, claro, es con el sistema de salud, y pues la niña, que en ese momento tenía 24 años, ya estaba buscando pensión. Así que yo los invito con esta cápsula de fraude, esta cápsula de fraude al desnudo de hoy,
a que tengan cuidado, utilicen las bases de datos, jueguen con ellas, organícenlas muy bien, determinen cuáles son las cosas que son más importantes para ustedes, por ejemplo, los números de identidad, los nombres, separen los nombres, no los junten, nombres, apellidos, por ejemplo, en Colombia es muy común tener 2 nombres, 2 apellidos. Un dato muy importante, por ejemplo, acá en Estados Unidos no existe un documento de identidad único, como lo existen en muchos países, por ejemplo en Colombia, que tiene la cédula de ciudadanía y se usa para todo. Acá en Estados Unidos no existe un documento único, generalmente hay un número de seguro social, hay una licencia de conducción, y pues habrán otros documentos, pero nunca se solicitan. Generalmente acá se solicita son los nombres y la fecha de nacimiento. Entonces, con eso, para que ustedes tengan claro si en algún momento están trabajando aquí o tienen la oportunidad de manejar bases de datos donde no ven esos números de identidades, es muy común acá en Estados Unidos. Así voy a mirar quiénes están. Están desde Nicaragua, Barranquilla, Francisco desde Honduras, y Iván desde México, muchas gracias. Yamile, muchas gracias. Orlando desde el Perú, Vane desde Colombia, wow. Muchas gracias a todos por conectarse. Está Elizabeth, está María Teresa, muchas gracias. María Teresa, la que nos maneja el social media, y dentro de poquito ya vamos a tener la página web para ustedes. Entonces, María Teresa la que nos la está haciendo. Ya para terminar, los invito a que el viernes en la mañana Auditool ya va a ser el kickoff de la certificación. Esta certificación viene de un instituto español, un alto renombre que está formado por varios auditores internos certificados en Europa. El objetivo de esa certificación es traerla al contexto latino y que ustedes tengan la oportunidad de adquirir una certificación de renombre internacional y con un costo, digamos, más asequible y donde no hay unas barreras de lenguaje. Es, digamos, una opción que se les está entregando a ustedes. Este instituto nos buscó a nosotros, buscó a Auditool, por el renombre que se tiene, porque ya hemos creado una red inmensa de personas que están con nosotros, pero saben que lo más importante que nos tiene a nosotros fascinados, pero también sabemos que es un reto enorme, es que la calidad de los entrenamientos que nosotros ofrecemos. Estamos a la altura de ACFEC, de ICAMS y de muchísimas instituciones a nivel global. Así que estamos felices por eso, porque nos escogieron a nosotros como los entrenadores de esta certificación. Yo pienso que esto es una alianza muy buena, y es a nivel latinoamericano. Ya les había comentado que se va a hacer en abril, el piloto del proyecto se hace en abril en Bogotá, creo que es el 22, 23 y 24. Esperamos que las personas también presenten el examen allí. Entonces, el viernes en la mañana, Juan Zorrilla, con alguien más de España, va a ser el kickoff de la certificación, y ya nosotros hacemos el kickoff del entrenamiento. Nosotros vamos a estar encargados de ese entrenamiento. Y ya, pues si las personas deciden no certificarse, solamente participar del entrenamiento, también son bienvenidos, pero el objetivo es que se certifiquen, que empecemos a crear, así como tenemos esta red de auditores y de profesionales, empecemos a crear una red de certificados, de personas que pues ya tenemos lo básico que es el entrenamiento y que es lo más importante. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos por conectarse. Es un placer tenerlos acá. Y bueno, y cualquier cosa adicional que necesiten, por favor, déjenmelo saber. Cualquier pregunta, por favor, me la dejan en la cajita y pues estamos en contacto. Bueno, nos ven desde Guadalajara, desde México, y si tienen inquietudes acerca de las irregularidades de la nómina, pues excelente, o si quieren participar. A todos muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.